Con nuevas ideas y opiniones, estamos de vuelta con Enfoques. Gracias por continuar con nosotros. Como lo habíamos anunciado, damos la bienvenida a Pablo Secchi. Él es el director ejecutivo de Poder Ciudadano en Argentina. Pablo, ustedes vienen para un evento que tiene que ver con la transparencia y la lucha contra la corrupción. Hemos visto muchas cosas en Argentina. ¿Cómo contarnos el trabajo que ha llevado a cabo Poder Ciudadano? En Argentina y en Latinoamérica tenemos grandes desafíos en materia de lucha contra la corrupción. Estamos aquí en un evento básicamente para hablar de cómo se utilizan los recursos públicos en Latinoamérica y cuáles son las normativas y las prácticas que hay que mejorar. Y en Argentina, por supuesto, también tenemos un trabajo muy fuerte, principalmente arraigado en el acceso a la información pública y en la rendición de cuentas por parte de los gobiernos, de los partidos políticos, etcétera. Y son desafíos que obviamente hoy están arriba de la mesa, principalmente enmarcados en varios casos internacionales. Uno de ellos es el caso Odebrecht, el caso Lavallato, que nos muestra un poco, y Brasil quizás es yo digo, envidio un poquito el caso brasilero porque se está conociendo qué es lo que pasó. Se está conociendo, y Brasil nos da ejemplo de independencia de poderes. El Poder Judicial actúa, el famoso juez Moro actúa, y hay un equilibrio en un momento dado, todo aquello que tiene que ver con controles y balances en los poderes de Brasil. Al menos hay un juez y una fiscalía temática muy especializada en el tema que está avanzando muchísimo y se está revelando hasta dónde la corrupción penetra. Lo que nos sucede, al menos en Argentina, no sé cómo será aquí, es nosotros pensamos que el presidente y un par de ministros son los que están involucrados en la corrupción, pero verdaderamente el caso brasileño lo que nos muestra es que toda la clase política, hay más de 150 procesados en el Congreso Nacional Brasilero involucrados en este gran caso de corrupción. Lo que nos hace envidiar un poquito del caso brasileño es que la matriz de corrupción se ha descubierto. Ahora veremos cómo evoluciona y cómo termina esto. Ahora, ¿cómo lograr que las normativas y las prácticas de los gobiernos en América Latina no reproduzcan estas matrices de corrupción? Porque uno mira el caso Odebrecht, bajamos por toda América, y en toda América hay el fantasma Odebrecht, llámese Centroamérica, llámese el Caribe, y todo el mundo latinoamericano. Uno piensa en Perú, piensa en Colombia, piensa en todos los países que están involucrados, es casi se salvan muy pocos. ¿Cómo lograr que las normas y las prácticas que hagan nuestros gobiernos garanticen que se va a erradicar la corrupción? Muchas veces lo que nosotros intentamos es pensar que una ley, una modificación normativa nos va a cambiar la realidad en materia de corrupción o en cualquier otro tipo de materia que analicemos. En Argentina al menos, y creo que usted dio en la tecla, no tenemos un juez Moro, no tenemos una justicia independiente. Tenemos 12 jueces federales, por ejemplo, que son los que investigan la corrupción hace muchísimos años, son los que se callaron durante el kirchnerismo a raíz de todos los casos de corrupción, y son los que hoy tienen que investigar y se despiertan luego. Ahora, Pablo, ¿cómo fueron nombrados estos jueces? Le hago la pregunta porque aquí en el Ecuador hay muchas críticas de cómo son nombrados los jueces. Acabamos de hacer una entrevista a Fernando Valda, se habla de que el Ejecutivo, el poder manejado por el expresidente Correa, fueron quienes definieron en un momento dado el nombramiento de los jueces. El Poder Judicial dice, no es así, pero quedan dudas. ¿Cómo se nombran los jueces y magistrados en la Argentina? Bueno, parte de esos jueces en Argentina fueron elegidos por el presidente porque fue hace mucho tiempo, después se modificó el sistema, se organizó un consejo de la magistratura con participación de partidos políticos, de académicos, de universidades, de abogados. Sin embargo, el problema no es tanto la elección, sino el control posterior de esos jueces. ¿Qué pasa con esos jueces? ¿Cómo puede la ciudadanía controlar que las cosas que llevan adelante las hagan bien, que las decisiones que tomen se ajusten a derecho y no sea porque se le pagó un soborno, porque tienen intereses políticos? En Argentina el gran problema, imagino que aquí también es así, son los intereses políticos de estos jueces. Por eso yo le ponía el ejemplo. En Argentina tuvimos una presidenta, en realidad un binomio presidencial durante 12 años y los jueces empezaron a investigar a partir del 10 de diciembre de 2015, cuando la presidenta se fue. Entonces, ¿qué hacemos con estos jueces que estuvieron callados durante 12 años? ¿Pueden ser los paladines de la justicia hoy? Se vaya e investigan qué sucede. Exactamente. Y es lo que va a pasar aquí también, seguramente. Bueno, aquí también hay muchos cambios. A partir del 24 de mayo estamos cumpliendo 100 días del nuevo gobierno y las cosas se empezaron a mover de manera diferente. Entonces muchas veces ponemos la lupa en el Congreso, que hay que ponerla, ponemos la lupa en el Ejecutivo, que hay que ponerla, pero hay que mirar mucho el Poder Judicial, cómo transparentar ese Poder Judicial,
cómo tener quizás, y es una discusión que estamos llevando en Argentina, una justicia específica en materia de corrupción, como fue lo que pasó en Perú, especialmente con el caso Fujimori-Montesinos. Hoy nos está visitando aquí en el seminario que tenemos a la tarde en el Marriott el presidente de Transparencia Internacional, que fue el fiscal que terminó poniendo preso a Fujimori y a Montesinos a partir de leyes que se conocen en Argentina del arrepentido o de delación premiada, como se conoce en Brasil. Esto es cómo se negocia también con los responsables de la corrupción. Esto de cómo se negocia con los responsables de la corrupción no debería ser tan simple como solamente mencionarlo. Pablo decía, no basta con una ley que cambie para que la gente la cumpla y la gente deje de ser corrupta. ¿Cómo negociar con el tema corrupción? Lo que nos está permitiendo a los países de América Latina saber hasta dónde llegamos son las delaciones que los brasileños están haciendo. Que eso les permite que sus sentencias se reduzcan, es negociar con la corrupción. Pero ese negociar con la corrupción es identificar más corrupción. Exactamente, es descubrir la matriz. ¿Cómo se descubre la matriz de corrupción? Cuando alguien que estuvo metido adentro te dice, yo estuve metido adentro. Para yo darte información, vos tenés que negociar conmigo. Es lo que está haciendo el juez Moro en Brasil y lo que están haciendo los fiscales. Entonces le dicen, tu pena puede ir de 10 años a 18 años de prisión. Bueno, yo te la voy a bajar a 8 años, pero vos decime, ¿quién es el que está arriba? ¿Quién es el verdaderamente dueño de este negocio de la corrupción? Y ante esa denuncia se vuelve a negociar. Y si esta información después se verifica, efectivamente se le baja la condena, por ejemplo, puede ser otro tipo de negociación, a las personas involucradas. Esto es lo que tiene que empezar a suceder. Tenemos que lograr que todos los que están involucrados en esta matriz de corrupción comiencen a hablar y comiencen a dar información. Por eso es que los políticos muchas veces están en contra de estas leyes de delación. Están en contra, pero al mismo tiempo, cuando están en contra, a todo el pueblo le queda la duda de cuán involucrados estaban para que no quieran que el corrupto hable. ¿Cómo lograr? Es la pregunta fundamental que todos nos hacemos. Que cuando se empiecen a conocer estas matrices de corrupción, el siguiente gobierno, el siguiente funcionario no caiga en las tentaciones, no vuelva a ser corrupto. ¿Cómo ir logrando, en base a sanciones, a penas, a multas, que la corrupción empiece a dejar de funcionar como ha funcionado en todos nuestros países? El caso argentino, uno recuerda los dineros o el baúl que botaron en un convento. O sea, hay imágenes que uno las tiene grabadas en su memoria. ¿Cómo luchar contra esto y cómo hacer que las nuevas generaciones de políticos, de profesionales, no vuelvan a caer en este tema? Bueno, dos cosas principalmente. Una, que no haya impunidad. Entonces, en los casos que se descubra, que haya sanción efectiva, que esta gente no siga caminando por la calle. Es lo que sucedió en Argentina durante los 90. Hoy se está juzgando al presidente Menem en Argentina después de 20 años de que se descubrió un caso de corrupción de venta de armas en el cual estuvo involucrado Ecuador también. Venta de armas a Ecuador por parte de uno de los países garantes de la paz. Exactamente. Y lo otro es aprender de la situación. Bueno, ¿qué va a cambiar en nuestros países cuando se descubren estas maniobras? ¿Vamos a seguir esperando que venga un presidente mesiánico y nos solucione todos los problemas, como estamos acostumbrados en Latinoamérica, o vamos a generar instituciones fuertes desde el Poder Judicial, desde el Ejecutivo, desde el Legislativo, que se controlen y muy especialmente con participación de la sociedad civil, que se involucre cada vez más en estos casos para controlar a los funcionarios públicos? Si no cambiamos la justicia y no fortalecemos buenas prácticas en esta materia, todo va a seguir igual. El caso peruano es un gran ejemplo. Fue preso Fujimori, el presidente Fujimori, y hoy tenés a los 3 presidentes que le siguieron acusados en el caso Odebrecht, porque no hubo institucionalidad para controlar efectivamente a los poderes de turno. No hay institucionalidad y lo que dice Pablo, el tema de fortalecer la sociedad civil. ¿Cómo este ente, que a veces no tiene cara, no tiene rostro, todos nos podemos decir somos parte de la sociedad civil, pero en un momento dado hay dudas de la población en general si son o no son parte, a nombre de quién están actuando, y cómo garantizar también transparencia en las organizaciones que representan la sociedad civil como poder ciudadano, de la cual Pablo es director ejecutivo? La transparencia es pregunten a estas organizaciones lo que quieran. ¿Quién los financia? ¿Nos financia alguien? ¿Sí? Nosotros estamos financiados por embajadas, por organizaciones, por ciudadanos, por empresarios, etcétera. Pero principalmente, o sea, controlen todo lo que hacemos, pero principalmente vean lo que preguntamos. Porque a nosotros nos pasa mucho de decir, bueno, señor presidente, ¿usted por qué hizo esto? Y la respuesta, en vez de ser, lo hice por tal cosa, es, ¿a vos quién te financia? Entonces es,
Yo le digo quién me financia a mí, pero usted contésteme lo que yo le estoy preguntando. Y vean el accionar de estas organizaciones a lo largo del tiempo. Por supuesto que tenemos errores, por supuesto que tenemos problemas. Tenemos gente que trabaja con nosotros que posiblemente en algún momento sea interesada en pasar a la política, en tener ciertos intereses. No somos santos, ¿sí? Pero indudablemente el trabajo que hacemos es para ayudar. ¿Cometemos errores? ¿Por qué se han convertido en espacios incómodos para los poderes de turno? Básicamente porque no estamos luchando por poder. Básicamente porque no nos interesa estar en el cargo público, porque no nos interesa ganar dinero. Ninguno de los que nos dedicamos a esto tenemos un patrimonio elevado, lo podemos comprobar muy simplemente. Somos investigados por la justicia, somos investigados por las agencias de inteligencia del Estado. Si tuviesen algo que decir de nosotros, le aseguro que lo diría. ¿Qué les molesta esto? Nosotros no luchamos por poder. Nosotros efectivamente queremos que se cambien las reglas de juego y tener países más normales, si se puede decir de alguna forma normales. Instituciones sólidas, que se luche contra la corrupción, que los funcionarios cumplan con lo que tienen que hacer y que cobren el sueldo que se ha determinado que tienen que cobrar. No estamos buscando otra cosa. Cuando empezamos a luchar por el poder, ahí empieza a haber problemas con la sociedad civil. ¿Qué nos puede contar de Poder Ciudadano en Argentina? ¿Cuál es la trayectoria desde cuando están presentes? ¿Cuáles han sido sus logros, por decir así, cuando han investigado y han sido incómodos para algún poder de turno? Bueno, Poder Ciudadano fue fundado en el año 1989, con lo cual ya estamos casi llegando a los 30 años de existencia. Nuestro mayor logro, me parece, para simplificarlo, es haber ingresado a las instituciones del Estado. Logramos ingresar al Congreso de la Nación cuando nadie lograba ingresar, logramos hacer preguntas, logramos que la justicia nos avale que los poderosos nos tienen que contestar. Tenemos cientos de fallos judiciales en relación en materia de acceso a la información pública. Hemos logrado modificar leyes de financiamiento político, que es otro de los temas que se vincula fuertemente con Lavallato, con el tema de la corrupción, porque muchas veces la corrupción entra por el dinero en las campañas políticas. Las campañas buscan dinero y no averiguan mucho su procedencia, y ahí hay problemas. Exactamente. Hemos logrado poner arriba de la mesa, y esto hay que ser sincero, con muchas otras organizaciones de la sociedad civil. Una organización sola no logra nada, se necesita mucha que trabajen en conjunto, pero lo principal es poner arriba de la mesa, poner en las tapas de los diarios ciertos temas que se tienen que discutir para que después los poderes efectivamente electos por la ciudadanía modifiquen las normativas vigentes. Si tiene que hacerme un resumen de la situación de su país entre el señor Kirchner, la señora Kirchner, el señor Budón, que fue el vicepresidente de la señora Kirchner, y la situación actual con Macri, ¿cómo analizar, cómo decirnos a los ecuatorianos qué está sucediendo y qué se ha ganado a partir de diciembre del año pasado, donde hay nuevo gobierno? Empecemos por esto último. Argentina produjo un cambio de gobierno muy grande, de signo político, de ideología, etcétera. Indudablemente se encontraron con una situación muy complicada, y volvamos a hablar de la materia institucional. No me voy a meter quizás en lo económico, que es más complicado. A partir de eso, el presidente Macri está tomando ciertas decisiones y haciendo ciertas cosas que veremos el resultado en el mediano plazo. Lo que sucedió en los años anteriores fue indudablemente que se cooptaron las instituciones del Estado, que estas instituciones no lograron responder éticamente a lo que los ciudadanos venían pidiendo ya desde el año 2001, que fue la gran crisis económica y social que tuvimos ahí sí. Y esta cooptación de todos los espacios del Estado, donde tenemos que hablar principalmente de los organismos de control que fueron cooptados por el kirchnerismo, permitieron una liberalización de la corrupción en diferentes lados. En Argentina, nosotros decimos donde se mete la cuchara, se destapa un caso de corrupción. Ahora, nuevamente, si yo le echo la culpa solamente al kirchnerismo de esto, me equivoco. Hubo una justicia y hubo un Congreso Nacional que avalaron muchas de las políticas públicas que llevaron adelante los Kirchner, que básicamente redundaron en casos de corrupción. Lo que sucedió básicamente fue una familia presidencial con rodeado de allegados que han logrado un gran crecimiento económico a raíz supuestamente de causas de corrupción que hoy la justicia está investigando. Y pasa esto: se ha descubierto la corrupción a través, ustedes se van a enterar, de un tren que ha chocado en la estación 11 en Buenos Aires con más de 50 muertos. Se ha visto la corrupción también con estos bolsos, famosos bolsos que se tiraban dentro de un monasterio. Pero hay un problema muy grave en esto, y es que los argentinos reaccionamos cuando vemos la corrupción. No todos los días vas a encontrar a alguien a las 3 de la mañana tirando bolsos en un convento, y no todos los días un tren choca. Nosotros tenemos que empezar a ver la corrupción
en otros aspectos de la vida cotidiana, principalmente en la calidad de vida de los ciudadanos. Sin que ese tren choque, la gente ya viajaba muy mal en ese transporte público, la gente viajaba aplastada, las concesiones se daban sin ningún tipo de control. Las escuelas en... Sí, pero eso visibilizó ahora, retomando... Pero no podemos esperar que se visibilice no siempre. No podemos esperar, y la gente debe reclamar porque su forma de vida no es la mejor, o sea, su estilo de vida, su calidad de vida no es la mejor. Y muchas veces es porque se filtra muchísimo dinero a través de la corrupción. ¿Cómo lograr esto? Porque, y también quisiera que nos digas cuál es la imagen que tienes de Ecuador con un post-correísmo o un correísmo todavía como fantasma acá, luego de las últimas elecciones, y en donde además hay un gobierno de la misma línea política. ¿Cómo analizar? Y cómo lograr que la ciudadanía se dé cuenta. Fuera de micrófonos decíamos, es tanta la corrupción, son tantos los miles de millones de dólares que se mencionan diariamente, que uno ya está alejado. No logra dimensionar el monto, los costos y lo que nos ha significado a cada ecuatoriano o a cada argentino o a cada latinoamericano el tema corrupción. Sí, exactamente. Me parece que no podemos dimensionar qué se podría haber hecho con ese dinero y al mismo tiempo cómo se podrían haber hecho mejor las cosas si no se pagaba un soborno para realizar una obra pública. ¿Cómo hubiese sido esa obra pública en la realidad? Sobre la situación de Ecuador, la verdad desconozco bastante el caso, más allá de lo que llega a los medios argentinos que a veces no nos preocupamos en los países de Latinoamérica por qué le pasa al vecino, pero conociendo un poco la realidad en estos días que estuvimos aquí, entendemos que es un gobierno de transición, entendemos que ha cambiado hace poco tiempo. Veo una figura muy parecida con Correa en Bélgica, con Cristina Kirchner en Argentina, intentando torpedear y bombardear al gobierno actual. También sabemos que han surgido varios casos de corrupción, especialmente el vicepresidente está involucrado en un caso, como ha sucedido en Argentina también con nuestro vicepresidente. Pero me imagino que hay que esperar que se atenúen un poco la espuma, el agua, y ver qué reformas hay que llevar adelante. También entendemos que si bien es del mismo signo político, ya hay unas diferencias muy fuertes entre Correa y el presidente actual. Creemos que Ecuador también necesita llevar adelante reformas, pero principalmente a respetar la institucionalidad. Esto que en muchos países de Latinoamérica no ha pasado y en otros sí. Si nosotros vemos principalmente el caso uruguayo, cómo se respetan las normas en Uruguay, cómo las instituciones funcionan de una forma más aceitada. Yo siempre hablo de el engranaje de la corrupción y el engranaje del sistema de integridad, que tiene que estar muy aceitado. Y para que funcione bien, porque si está sin el aceite, deja de funcionar y empieza a trobarse. Sí, y especialmente no esperar que una sola pieza sea la que funcione y nos solucione todos los problemas, que es lo que esperamos los latinoamericanos con estos presidencialismos mesiánicos. Tenemos que esperar que las instituciones funcionen, que el Congreso funcione, que los organismos de control, en Argentina tenemos 4 o 5 organismos de control que no funcionan como deberían funcionar. Cuando esos engranajes funcionen y la ciudadanía exija que funcionen, vamos a tener soluciones a los problemas que tenemos. Muchísimas gracias a Pablo Secchi. Recordamos que él es el director ejecutivo de la Fundación Poder Ciudadano de Argentina. Con él hemos hablado de un tema que nos une a los latinoamericanos ahora, que es el tema corrupción. Ellos buscan transparencia, buscan conseguir información y dice, las ONGs no somos tan santos, pero lo que hacemos es investigar, chequear lo que está pasando en el poder, a veces no ser cómodos, pero lo importante es que las ONGs transparentan la información, de dónde vienen sus fondos, no buscan enriquecerse y no buscan espacios de poder. Lo que buscan es que la ciudadanía esté informada y se averigüe en cada caso que denuncien. Así es que gracias a Pablo Secchi. Con ellos vamos a tener un evento el día de hoy aquí en el Ecuador que tiene que ver con transparencia y corrupción, que esperamos ustedes estén pendientes. Este evento lo organiza la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Gracias a nuestros invitados del día de hoy, gracias a ustedes que nos han acompañado. Recordamos que este programa ya con el apoyo de Agua de Quito y Quito Alcaldía. Les esperamos mañana, 7 de la mañana, Radio Sucesos, 7:30, Radio Sucesos y Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presentó Enfoques. Pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Hasta la próxima.